Cuán más audaz pueda ser, mejor. Cuanto más podamos romper las reglas, mejor vamos a estar, porque el mundo está repleto de ideas. Y si no lo hacemos nosotros, lo hará. Que las startups están capturando gran parte del crecimiento, incluso en el espacio de las comidas y bebidas. Entonces, de cierto modo, en nuestra compañía debemos actuar como si fuéramos una startup, como un grupo de empresas emergentes. Para hacerlo, tenemos que dejar que las personas sean audaces, que escriban las reglas como quieran, y es lo que hacemos en nuestra compañía. ¿Qué consejo tiene para las mujeres que dirigen pequeñas empresas? Dirigir una empresa pequeña es tan difícil como dirigir una empresa grande porque aún debes lograr crecimiento, aún debes pagar los salarios, aún debes preocuparte por todos los departamentos. Creo que la ventaja que tenemos los CEOs de compañías grandes es que tenemos una red de personas con las que podemos hablar y que nos aconsejan. Es importante que las personas con pequeñas empresas dependan aún más de las redes, de blogs o del mundo digital para buscar otras personas que tienen pequeñas empresas y los pueden aconsejar. Porque al final del día, no puedes reescribir el libro de cada temática. Debes buscar a las personas que ya hayan vivido eso y aprender de su experiencia. Y creo que es muy, muy importante que las personas que dirigen pequeñas empresas busquen consejos. Lo recuerdo con claridad. Hace 6 o 7 años, cuando comenzaste a llevar a Pepsi en la dirección de las comidas saludables, y algunos de tus accionistas te destrozaron y te dijeron, concéntrate en las ganancias. Si haces más dinero con las gaseosas azucaradas, no te preocupes por ser políticamente correcta. Esa fue una época difícil para ti. Sí, es decir, ¿qué dirían hoy? Bueno, ahora todo se ve bien. Creo que... Por eso Solo era se cuestión de requiere tiempo. una concentración de 7 años. Y Tienes ellos lo razón. analizaban trimestre por Tienes trimestre. razón, Alan. Creo que cada problema que enfrentamos hoy es a largo plazo y requiere de soluciones sistemáticas. Cuando tenemos ciclos políticos que son a corto plazo e inversiones a corto plazo, la pregunta es, ¿quién lidiará con estos temas? Analizamos todo con un microscopio y debemos hacerlo con un microscopio y con un telescopio. Desde mi perspectiva, esa es la única estrategia que conocía y la única estrategia que conozco. Si a mi junta o a mis inversores no les gustara, no estaría sentada aquí contigo hoy. Pero yo sabía que era el único camino para la compañía porque veía la información de los consumidores, estaba viendo la información de la sociedad y me di cuenta de que nuestra estrategia para cambiar la cartera, concientizarnos más sobre el medio ambiente y crear un ambiente bueno para nuestros empleados era la única estrategia que crearía valor para nuestros accionistas a largo plazo. Déjame preguntarte esto. Antes de que falleciera, pasaste un tiempo con Steve Jobs. Sí. Y esperaba que pudieras compartir cómo fue esa conversación y el impacto que tuvo en cómo diriges la organización. Fue muy, muy amable en aceptar verme cuando me convertí en CEO. Yo no lo conocía, pero conocía a alguien que lo conocía y él dijo, ven a las oficinas de Apple, y fui a verlo y dijo que me daría media hora y me dio un par de horas. Y me enseñó mucho en esas 2 horas. Primero hablamos de nuestro amor por el vegetarianismo, porque soy vegetariana, él era vegetariano. Pero cuando pasamos los temas de presentación, me preguntó qué marca quería dejar en PepsiCo. Cosas como el diseño, transformar la cartera. Y esto es lo que me dijo, si el diseño es importante para ti, tienen que reportarte a ti, porque es una nueva capacidad que debes construir en la compañía. Si no demuestras el soporte de SEO para esa función, ni emprendas ese camino. Lo otro que me dijo, lo cual fue inusual para mí, porque no se correspondía con mi personalidad, fue, si tienes una opinión fuerte por algo y no te gusta lo que se está haciendo, haz un berrinche. Arroja cosas porque las personas deben saber lo que opinas. Y hablé con sus socios y me dijeron que si le mostraban una campaña o un diseño a Steve y no le gustaba, él arrojaba los papeles por la sala y los hacía trabajar toda la noche. Yo no llegué tan lejos, pero comienzo a usar ciertas palabras más libremente y estoy gritando un poco más. Cuando digo gritar, me refiero a golpear la mesa y decir, esto está mal, hazlo otra vez. No era así antes. Pero es efectivo.
porque muestra la pasión que tengo por lo que hago. La lección más grande que aprendí es que si solo dependes del ciclo de planificación estratégico tradicional o dependes de los reportes de consultoría estándares, de hecho perjudicas a tu compañía. Y nuestros CEOs y líderes deben ser estudiantes toda la vida. Y no solo estudiantes en el sentido de hacer cursos y leer libros. Tienes que aprender a leer entre líneas, recorrer el mercado, ver las tendencias del mercado, hacer las conexiones que no parecen obvias y comenzar a imaginar cómo será el futuro. Luego observa el comportamiento del consumidor. Te daré un ejemplo. Hace 10 años, o quizás 15, si venías a PepsiCo y veías las bebidas que servíamos en las mesas cuando teníamos reuniones, la mayoría de las personas consumía bebidas con azúcar. Pero hace 10 años la tendencia cambió, o quizás hace 20 años bebían con azúcar, hace 10 años se pasaron a las bebidas dietéticas. Hace 5 años beben más agua. El punto que quiero transmitir es que no necesitan contratar a un consultor para que les diga las tendencias. Solo deben mirar a su alrededor. ¿Recuerdan la cantidad de personas que bebían Pepsi regular versus la Pepsi dietética versus el agua mineral? Si todos beben agua o bebidas sin calorías, ¿por qué creemos que no somos representativos de los consumidores? A menudo creo que separamos al consumidor general del consumidor que llevamos adentro. Nosotros somos el consumidor. Y cuanto más nos reconciliemos con eso y digamos, también somos representantes del consumidor general, creo que nos irá mejor. Salimos y nuestros hijos juegan con otros niños. Vemos otras familias. Cuando se moderan con ciertos productos que vendemos en términos de qué les dan a los niños, eso es una tendencia. Tenemos que observar todas esas cosas. Muy a menudo, como líderes, creemos que lo que nos dicen los consultores o lo que dicen ciertos informes o ciertos libros es el Evangelio, y no es así. Tenemos que ser nuestros propios recolectores y analistas de datos y luego crear las formas. Y creo que eso es lo más difícil porque las personas que reescriben las reglas tienen que crear las formas. Y a las personas no les gusta eso porque tienen un modelo tradicional de cómo funcionan las cosas y odian a los que alteran el status quo. Y creo que los dos estamos alterando el status quo de gran manera y es difícil. A medida que entran más millennials a la fuerza laboral, sus expectativas de las compañías cambian. Ya no buscan un salario, buscan ir a trabajar y marcar la diferencia en la sociedad. La noción de propósito es un factor mucho más grande. La gran diferencia es que en el pasado el propósito solía ser un programa de responsabilidad social corporativa. Por lo general esos programas eran buenos, a la gente les gustaban, pero dependían del capricho del CEO del momento. Si el CEO se retiraba, el programa desaparecía. Teníamos que introducir el propósito en el modelo de negocios de la compañía. ¿Cómo te aseguras de que el sentido de propósito solo puede lograrse si generas ganancias? Y el único modo de generar ganancias es a través del propósito. Y es por eso que usamos la palabra rendimiento junto con propósito, uniéndolas. Y creo que eso entusiasma a los millennials en particular y entusiasmó a los boomers para quedarse en la fuerza laboral más tiempo porque sienten que contribuyen al futuro de la sociedad en lugar de solo entrar, recoger el cheque de pago y marcharse. Bueno, mis hijas te dirán lo que siempre les dije yo y lo que siempre me dijeron ellas. Sigue tus sueños. Que sigan sus sueños. Recuerdo un incidente en particular. Mi hija Tara, que está aquí, se avergonzará por la historia. Ella fue al convento del Sagrado Corazón en Greenwich toda su vida. Empezó cuando tenía 3 años, se graduó hace unos meses. Y en el Sagrado Corazón, creo que el tercer miércoles de cada mes tienen un café con madres. Creo que es un complot contra las madres trabajadoras. Porque, ¿cómo puedo ir a tomar un café a las 9 de la mañana de un miércoles? No podía ir. Y Tara me decía, mamá, no fuiste al café con madres. Las primeras veces sentí mucha culpa. La tercera vez pensé, espera, tengo que pensar en un mecanismo para lidiar con esto. La otra vez que dijo, mamá, ¿no fuiste al café? Le dije, sí, pero esta no fue, aquella no fue, X, Y, Z no fue. Era mi modo de decir, no soy una madre tan mala, ellas tampoco aparecieron. Lo cual era cierto, muchas de ellas no iban. Muy bien, las delataste. No, era bien. un mecanismo de afrontamiento. Todos debemos hallar el nuestro.
Cuando regresó a casa esa tarde, le dije, Tara, repites que no voy al café de la escuela. ¿Quieres que renuncie a mi trabajo y me quede en casa? Le hice esa pregunta. Y creí que diría, sí, gran idea, hazlo. Ella me miró y dijo, mamá, ¿estás loca? Trabajaste mucho para llegar aquí. Sigue tus sueños, mamá, yo estaré bien. Tenía 12 años. Eso me dijo. Nunca olvidé esa respuesta. Nunca olvidé esa respuesta porque mis 2 hijas me dijeron, mamá, sigue tus sueños. Viniste a Estados Unidos sin nada. $50 en el bolsillo. Trabajé como recepcionista en Yale de medianoche a las 5 a.m. porque pagaban $3.85 por hora en lugar de $3.35 por hora, que era el salario mínimo. Quería ganar 50 centavos más por hora, porque si no tenía eso, no podía comprar los alimentos del mes. Hice eso para pagarme la universidad y les conté esas historias. Ven todo eso y dicen, mamá, has hecho mucho para llegar aquí, sigue tus sueños. Y yo siempre les digo, sigan sus sueños. Pero hablando relativamente, sí, lo tengo todo. Hablando relativamente, tengo mucha suerte de tener un esposo maravilloso, 2 hijas grandiosas, una familia muy unida y un trabajo asombroso con un equipo increíble. Pero para llegar aquí y permanecer, debí hacer muchas concesiones, muchos sacrificios. Debajo de la superficie, muchos daños colaterales. Pero creo que de algún modo he tenido la fuerza de superar todo. ¿Puedes tenerlo todo? Esa es la gran pregunta en esta definición. Creo que si tienes el sistema de respaldo correcto, si tienes un esposo comprensivo, si quieres estar casada, y si estás dispuesta a sacrificar todo lo que debas sacrificar, puedes tenerlo todo. Pero mientras haces todo eso, habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá daños colaterales debajo de la superficie. Tienes que vivir con eso. Hagas lo que hagas, métete de lleno, dedícale tu cabeza, tu corazón y tus manos. Yo no considero mi trabajo un trabajo, lo veo como una vocación, una pasión. Y no me importan las horas, no me importan las dificultades, porque para mí todo es una alegría. Hagas lo que hagas, míralo como una vocación, una pasión, no como un trabajo, no como algo temporal. Creo que el CEO de la actualidad no solo debe tener liderazgo y coeficiente intelectual, tiene que tener una dosis saludable de coeficiente emocional. Porque los millennials, los jóvenes de hoy, quieren trabajar para una compañía que se preocupe por ellos. Quieren sentirse conectados con la compañía y creo que es muy importante humanizar al CEO. El CEO no puede ser un imperialista allí sentado, sino un CEO humano. Tenemos que quitar las barreras entre el CEO y los empleados. Y eso requiere de una nueva habilidad. No quiero decir que sea yo, pero creo que a muchas CEO mujeres les va bien en este ambiente porque, por naturaleza, nos humanizamos mucho más por cómo fuimos criadas. Me encantaría saber, Indra, qué habilidades o experiencias sugeriría como esenciales para el futuro. Oh, gran pregunta. Siempre hablé de mi modelo de las 5C y permíteme mencionarlo otra vez. La primera es competencia. Creo que cualquiera que quiera ser un líder debe tener una habilidad especial, que todos digan, X, Y, Z es la persona ideal para esa habilidad. Porque a menos que realmente seas reconocido por algo, y no en general, no resaltarás de la manada. Pero para ser competente en algo, tienes que ser un estudiante eterno porque debes refinar tu conocimiento de ese tema constantemente para estar siempre adelante del resto y al tanto de todo lo que sucede en ese campo. Lo segundo que diría es coraje y confianza, es un par. Puedes ser muy competente, pero si no estás dispuesto a hablar, si no tienes la confianza basada en tu conocimiento, ¿cuál es el punto? Te pasan por encima. El coraje y la confianza son muy importantes. Lo tercero son las habilidades de comunicación. No se puede sobreinvertir en habilidades de comunicación. Comunicación escrita y oral, porque como líder constantemente debes movilizar a las tropas. Les diré que cuando llegué a Estados Unidos, solía debatir y participaba en equipos de debate. Solía hablar muy rápido. Porque culturalmente crecí en un ambiente en el cual la gente hablaba muy rápido. Por suerte, Yale tenía un requerimiento que a menos que aprobaras el curso de comunicación, no podías pasar del primero al segundo año de la escuela de negocios. Reprobé la primera vez que tomé el curso de comunicación. En el verano lo volví a hacer. Y fue lo mejor que me pasó porque aprendí a sincronizar mi cerebro con lo que salía de mi boca y comencé a ir más lento con lo que decía. Una gran diferencia.
Los aliento a todos a invertir en habilidades de comunicación, increíblemente importante. La cuarta habilidad diría que es la consistencia. Es importante que los líderes sean consistentes. Pueden cambiar de parecer, pero cambiar de parecer con un marco consistente, porque si no son consistentes, las personas siempre dudarán de lo que hacen. Sean consistentes. Y la última habilidad es su brújula. La integridad es crítica en este trabajo. Puedes ser competente, puedes ser valiente, tener confianza, ser un gran comunicador, ser consistente, pero si no tienes integridad, esa brújula no apuntará al norte.